Mari Mari Compuché, hola amigos, estamos en la 12ª clase de platería mapuche básica. Hoy día es la última clase y daremos a conocer lo que hemos hecho durante esta clase. Primero yo empezaré mostrándoles las herramientas que utilizamos en este curso, que fueron muy pocas herramientas porque era básico. Y más adelante va a haber una segunda etapa en la cual ya empezaremos a implementar otro tipo de herramientas y trabajar también con el motor, para pulir y todo eso. Y ahora yo les voy a mostrar la herramienta que usamos. Usamos un alicate de punta, que es el que está acá. Usamos un alicate que se llama alicate de pato, que es liso adentro, no tiene nada, es liso. Usamos un alicate de pinza, que es el que está acá. Y usamos limas. Son limas planas. Y usamos una lima de media caña. Y usamos herramientas que son un sacabocado de cuero, pero la usamos en la platería mapuche. Usamos herramientas hechizas en el fondo, que son hechas por uno. Y normalmente en la platería mapuche se usa hartas herramientas que son fabricadas por uno. Bueno, uno con el bueno y con el deseo de hacer platería, porque uno lo lleva adentro, lo lleva en el piuque. Confecciona herramientas. También en el comercio debe encontrar algunas, pero la gran mayoría, como para tallar, son fabricadas por el mismo retraje. O los orfebres, algunos orfebres hacen sus propias herramientas para terminar un trabajo o hacer un trabajo más bonito, mejor acabado. Y usamos esta herramienta que es un Dremel 300, tiene que ser marca Dremel, porque algunos me dicen: oye amigo, yo tengo un Dremel, y cuando llegan al lado tuyo no es un Dremel, es otra marca. Igual sirven para perforar, igual, pero esta herramienta vibra muy poco y es buena y dura mucho. Y se compran solamente el Dremel, no se compran esas cajas grandes de que vienen con muchos accesorios, y los accesorios no van a servir prácticamente para nada, solamente. Y arriba tiene un mandril, que ese se compra aparte. ¿Ya? Y la alpaca, digamos, las láminas que usamos nosotros en esta clase fueron de 0,4 y 0,6 de alpaca. Y alambre usamos 0,8. ¿Es este alambre? 0,8 es para los ganchos. Es para los ganchos que van acá. Ese es un alambre 0,8 de alpaca. ¿Dónde comprar alpaca? Hay varias partes en Santiago. Tiene la ferretería el Promano, Rossi, tiene Santo Domingo. La ferretería Santo Domingo también hay uno que dicen El Rey del Joyero, que queda en una galería que se llama Feria de las Flores, ahí al lado de San Antonio con Santo Domingo en Santiago. Y también hay otro amigo que se llama Osvaldo, que también compra uno ahí, prácticamente yo compro ahí. Si más adelante se interesan de comprar alpaca, yo le voy a dar mi Facebook. Mi Facebook es Andrés Baezas Vega. Ese es mi Facebook, Andrés Baezas Vega. De ahí ustedes me consultan dónde comprar la alpaca. Yo compro la alpaca, porque hay lugares que te valen mucho más caro y otros lugares que te valen barato, y en la parte que vale más barato en Santiago es una de las mejores calidades de alpaca que hay como a nivel nacional. Bueno, ahora yo les voy a mostrar mi trabajo y el trabajo que hicimos aquí. El trabajo que hicimos acá fueron los chaguáis que tenemos acá encima, que fueron varios. Y yo les voy
le voy a explicar los significados de los aros que hicimos. Igual como yo le dije anteriormente, hay significados que a lo mejor otro miel, otro peño, otro retrafe, a lo mejor tiene otro conocimiento del aro y eso es respetable igual. Lo único sí que esto hay que respetarlo porque esto para nosotros los mapuches es algo divino, es algo mágico, es algo que identifica. La mujer mapuche siempre quiere estar con sus joyas y le gustan. Y además que representan a nuestro pueblo, también es algo ancestral, algo que viene por tradición. Muchas veces dentro de la familia, a lo mejor la abuela tenía un chaguay y se lo pasó a su hija y su hija se lo pasó a... La abuela se lo pasó a su hija y su hija se lo pasó a su otra hija y así va por generaciones. Y como yo les digo, esto es para uno es entregar, como el retrato, uno lo que entrega es energía, energía positiva. Yo no puedo hacer un trabajo si yo estoy mal, no puedo porque te va a transmitir mala energía. Nuestro trabajo está hecho con nuestro pique, está hecho con nuestro corazón, con todo el amor, está entregado. Esto es para el alma, es para el espíritu. Y toda mujer mapuche respeta sus tradiciones y siempre lo va a tener ahí, va a guardarlo, lo va a atesorar. Es como un tesoro para ella. Y tienen que respetar lo que es las tradiciones mapuche, lo que es la platería mapuche. Para mí, yo la considero mágica, divina, viene del universo. Y son peumas, muchos de estos son peumas de mujeres, son sueños de mujeres. Entonces, todos tienen un significado. Y yo, lo primero que hice, aquí lo coloqué como en orden, y te lo voy a mostrar. Bueno, este está tallado, que yo este no se lo enseñé acá, pero era un aro liso, un chaguay liso. Y este aro lo colocan en un ritual que se llama Catán Pilún. Catán es romper pilún oreja. En la cultura mapuche, la niña le rompe la oreja cuando le llega su primera menarca submersible. Y le colocan un chaguay de esto, sin luna, sin nada. Le colocan liso, digamos como lo que está atrás. Pero también se le puede tallar, como esto, ¿ya? Y después de este aro, cuando ya le empiezan, digamos, a gustar los hombres, se colocan este. O puede ser otro que la identifique. Pero este representa a una mujer con hombre. ¿Con hombre? ¿Ya? ¿Con hombre? Cuando llegaron los señores españoles, los huincas españoles, llegaron con unos curas que se llaman San Franciscanos o jesuitas parece, y dijeron, no, es casado. Entonces también lo usan, digamos, si lo usamos en el término de ahora, disculpa, soltera. Con un soltera. Cuando llegaron los amigos españoles, dijeron, no, la palabra es soltera. ¿Ya? Pero mujer, para el pueblo mapuche, es mujer sin hombre. ¿Vale? Y después hicimos este, con 2 lunas, ¿ya? Y este representa a una mujer con hombre. Si usamos los terminadores sería una casada. También podría ser tener una pareja, pero eso representa una mujer con hombre. Como dije yo, todo esto es con respeto. Esto hay que tener respeto porque es una tradición de un pueblo. Y la mujer que lo lleve debería saber cuando lleva un chaguay, saber lo que lleva en su piluna, en su oreja. Porque hoy día hay muchas mujeres chilenas o mujeres no mapuche que se compra chaguay. Y yo veo muchas veces algunas niñitas en la calle con 2 lunas, porque a un joyero, algún artesano lo venden. Dice aro mapuche. Entonces la niñita lo lleva por la calle y este aro representa a una mujer con hombre o casada.
Así que hay que tener cuidado en eso, tener el conocimiento, buscar el conocimiento de lo que es la platería mapuche. Después hicimos este que está acá. Espero que lo aparecen bien. Bueno, lo que tiene ahí adentro es algo redondo. Yo creo que lo aparecen bien. Ya. Esas cositas redondas representan el aro del amamantamiento. El chaguay del amamantamiento. Ahora, ¿por qué tiene 3? Porque no estamos hablando exclusivo de la hembra humana, sino estamos hablando de toda hembra que está sobre la madre tierra. Nosotros somos parte de la tierra, no somos aparte, somos unos todos. Nuestro creador los creó a todos iguales. Lo único sí que al ser humano le dio inteligencia, razonamiento, le dio esas virtudes. Y deberíamos ser guardianes de nuestro entorno. Los mapuches no son ecologistas, son parte de la tierra. Como le dije yo anteriormente, el aro del amamantamiento. ¿Por qué tiene 3? Porque no te hablo exclusivo de la hembra humana. La hembra humana tiene 2, hay hembras animales que tienen 6, o algunas tienen 8, hasta 10 tienen algunas. Eso representa este chaguay. Eso lo hicimos también. Después hicimos este que está acá. Este es el aro que representa la gota de leche materna. Si ustedes lo miran, se lo acercan bien, son como una gota. ¿Ya? Eso representa este chaguay. Este conocimiento que tengo, se lo aprendí, o sea, me lo enseñó y lo aprendí también de un peña argentino, Gualmapu de Atlántico Pacífico. Entonces encontré al otro lado de la cordillera de los Andes, también encontré mapuche, porque es territorio mapuche, no es territorio argentino. El territorio mapuche, igual que a este lado, es territorio mapuche. Después hicimos este que está acá. No sé si lo abrazan bien. Bueno, este chaguay, en el fondo, uno lo transformó en chaguay, los artesanos, los retratos lo transformaron en aro. Pero esto está en la parte de estigma, digamos, la parte de que usted ve en las partes, los macún, en el traililonco, en el trarigüe, usted ve al loco tuve, traducido en castellano de rodillas, él está orando, y usted va a apreciar ahí este diseño. ¿Ya? Hay otros que podría explicarlo, pero no los tengo. Siempre lo van a ver en la parte textil mapuche. Ustedes van a ver la miel, la ñaña, la papaya, muchas veces tejiendo, y va a estar este ahí. Loco tuve de rodillas. Este se llama Chaguay Opul. Hay muchos diseños de aro Opul. ¿Ya? Hasta donde yo tengo conocimiento de este aro, esto representa el vientre donde nace la vida. Pero no te habla exclusivo de la hembra humana, sino te habla de toda hembra que está sobre la madre tierra. Y nunca debemos olvidar que nosotros no estamos hablando solamente por el pueblo mapuche, también hablamos por todo lo que lo rodea, por todo lo que con lo que habitamos, nuestro entorno. Las aves, los pájaros, los árboles son todos iguales, somos iguales. No hay una diferencia, la única diferencia es que somos racionales, pero eso racional lo ha llevado a destruir nuestra madre tierra.
Chaguay Opul. Este es uno de los que sí. Aquí hicimos un poco detallado en la parte de abajo. Aquí burilamos. Esta parte de aquí lo burilamos, tallamos. Eso es lo que hicimos más avanzado. Pero después ya vamos a tener que hacer otra cosa en la otra fase. Como hacer rayén, flores, tratar de soldar algunas piezas para que aprendan. Y probablemente el próximo curso sea a lo mejor presencial. Y esperemos que sea así. Pero también va a ser un curso limitado por lo que estamos viviendo hoy en día. Más bonito debe ser que sea presencial, porque ahí cualquier duda van a preguntar. Así que ese es el Chaguay Opo. Aquí tenemos un aro que me gusta mucho. Chaguay, aro en castellano. Chaguay Chapel. Este es un aro que usan las mujeres lafkenche. Las lamien lafkenche usan este aro. Hay otros iguales, que sea el diseño cambia, pero en el fondo el significado es el mismo. Estos son peces, los que están abajo. ¿Por qué son gorditos? Porque eso representa la abundancia. Pero este es un chaguay muy antiguo. Incluso en algunos museos me he encontrado de cobre. Bueno, de acuerdo a la historia, los primeros chaguay prácticamente eran de cobre. Y este se llama chaguay chapel y lo usan las mujeres, las quenches lo usan, representa al pueblo de las quenches. A la lamien del pueblo de las quenches. Ya. Aquí vamos a presentarle este chaguay. Ustedes dan de frente. Ahí está. Bueno, este aro tiene dos aves arriba. Y cuando usted ve aves en la platería mapuche, eso representa un macho y una hembra. Eh, representa lo dual, la dualidad, pero entre macho y hembra. Y abajo la polilla que tenemos tiene el antu, el sol. El sol representa la energía del día, esa que esperamos en la mañana, en el jibun de la mañana. Eso representa el sol. Igual representa al hombre. Siempre cuando ve ave, incluso en el trapalacucha, bueno, en el fondo no se llama trapalacucha, se llama prendedora cucha y usted va a ver aves arriba. Ya, eso hicimos también. Y después hicimos este. Ahora yo voy a explicar. Si usted toma los dos, representa eso, pero son aparte. Bueno, esta es la chacana y tiene mucho significado y eso daba harto porque tendría que entrar a explicar cada pendaño, digamos, de la chacana, tiene significado y los diferentes pueblos originarios de que están en Sudamérica, en Latinoamérica, los pueblos, digamos, andinos le dan mucho significado a los aymaras, los aztecas, los incas, los mapuches, le dan diferentes significados. Y este es un árbol bien bonito, que tampoco es muy conocido acá, pero al otro lado de la cordillera de los Andes es muy conocido. Este chaguay es bonito. Bueno, todos los chaguayes son bonitos, vienen del corazón, vienen de un buen Nehuen. Y ahí está. Después este fue otro. Este
También ya tiene talladura que le expliqué acá abajo. Si ustedes ven aquí abajo, tiene ya está tallado. Y como les dije, lo hicimos con herramientas que modificamos. Que modificamos. Ahí. Y este igual tiene. Aquí tiene el otro que hicimos. Bueno, lo que tiene al medio es el pillar. El pillar con la mano hacia arriba representa energía positiva, con la mano hacia abajo la negativa. Y como tiene aves, tiene dos aves, eso también representa la dualidad. Y acá abajo también tiene el antu, el sol. Y este aro también es bonito, también está tallado. Acá abajo está bien tallado. Esto vamos a hacer más adelante y vamos a hacer algunos que van soldados acá en las próximas fases que si sale espero que participen de si es presencial es mucho mejor. Y no se olviden, mi Facebook es Andrés Baezas Vega. Ahí pueden preguntar por los cursos si van a estar más adelante. Y ahí vamos a usar embutido, porque muchos acá llevan embutido, llevan una cosa que sale para afuera como una pelotita. Y eso representa la fertilidad de la mujer. Bueno, ahí les estoy mostrando esto tallado, esto chaguay. Y como le dije yo, todo esto está hecho con el mejor Nehuen, con todo el piuque, con harto amor, mucho amor. Y yo le pido así, siempre un respeto hacia la platería mapuche, que para mí es mágica y es divina. Y siempre cuando quieran a alguien, quieran un chaguay, un trapalacucha, que más adelante espero que lo aprendamos en clases, si es posible presencial, un trailón, un quilcay, chertúe, síquel. Eso me gustaría que más adelante hubiera curso y no fuera tampoco reducido, sino que hoy día están pidiendo 10 alumnos en una sala y con los espacios correspondientes. Pero si estamos más adelante y todos bien, espero que no sean 10, que hayan unos 15 o 20. Entre más mejor. Para que no se pierda la tradición, no se pierda la tradición mapuche, no solamente la platería mapuche, la parte textil, la cerámica, que no se pierda, que siempre estén de bueno y llevemos nuestras tradiciones hacia adelante. Y si hay jóvenes, yo quiero dejar mi conocimiento a la gente joven, a los penis jóvenes, a los conas, y si hay no mapuches que también desean aprender, yo no me hago problema en enseñarles, pero sí yo les voy a exigir el respeto y el conocimiento, y que tengan conocimiento de la cosmovisión mapuche, de la filosofía mapuche, porque esto es bonito. Y el que quiera algo, yo vivo en Hualpén, y aquí en el Centro Cultural también pueden preguntar por mí si no me ubican. Y mi teléfono es el 984 10 48 37. Ese es mi número. 984 10 48 37. También ahí me pueden llamar. Y si también desean comprar, igual vendo. Y como les digo, aquí hay harto Nehuen. Y ahora con mucha razón tenemos mucho más Nehuen porque estamos en la nueva energía. Estamos en el tiempo del buen trupanto, así que la energía está al máximo. Y yo les pido que tengan harto respeto con lo que es la tradición mapuche y la platería. Y siempre voy a recalcar, acá hay Nehuen, hay piuque, hay amor. La mujer mapuche siempre va a proteger lo que son sus joyas.
porque son de ellas, son únicas. La joyería mapuche es única y la mujer mapuche va a proteger sus joyas. La va a tener, la va a querer, la va a tener lo mejor, lo más lindo. Jamás una mujer mapuche va a votar algo así. O lo va a dejar de no votar, sino que lo va a esconder, lo va a tener por ahí tirado. La mujer mapuche siempre los cuida y siempre va a querer que estén brillantes y es como parte de su vida, o de su vida para alguna. Entonces, como yo le digo, hay que cuidar la platería. Yo voy a terminar con esto y con este, digamos, curso, que hoy día es el último día. Agradezco mucho al camarógrafo que es Álvaro Gaete, el editor el mismo, y estoy muy agradecido a él por este espacio, digamos, de grabarme, porque él también tiene su tiempo de trabajar acá en el Centro Cultural, y esperemos que encontrarlo, y con un buen de bueno, lo encontraremos por ahí también. ¿Ah? Y ahora yo los dejo y les deseo lo mejor a todos, los dejo con un buen Nehuen y lo estaremos viendo. Digamos, estas clases, digamos, estas clases ustedes las van a ver por Facebook, ¿ya? Lo van a ver por Hualpén Cultura, también lo van a ver en YouTube, lo van a ver en el Centro Cultural Municipal de Hualpén. Ahí van a ver estas clases. Y cualquier duda, ya le di mi Facebook y le di mi teléfono, ahí pueden consultar, y si no pueden ubicarme, me ubican acá en la Casa de la Cultura, preguntan al profesor Álvaro Gaete de dónde es Andrés Baeza Vega. La mayoría me conoce por chino, no sé por qué, pero me conocen por chino. Así que ahí me pueden ubicar. Peo Callar, les deseo lo mejor. Este año que empezó recién para nosotros, que le vaya súper lindo y que tenga mucho Nehuen. Peo Callar.